del Señor, mis amados hermanos. Espero que hayan orado particularmente por mí hoy. Señor nos ayude. Rogamos que el Señor conceda salvación por su palabra, edificación por su palabra. Rogamos que el Señor nos dé un conocimiento mayor, real de Cristo, que viene por la iluminación de su Santo Espíritu a su palabra, y que podamos amarlo más. Sobre todo que estos labios débiles, falibles, no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Señor, tú eres bueno siempre. Mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra serie en el libro de Apocalipsis, serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Y la idea es que podamos ver la gloria y el gobierno de Cristo y cómo esta es nuestra mayor bendición y nuestro mayor bien. Cuando preparaba el mensaje, consideré que una de las cosas que hacemos aquí en Panamá para el Día del Padre es decirle a los más pequeños, ya sea que estén en edad escolar o preescolar, que hagan una tarjeta para su padre y que dibujen a su papá. Y por lo general los niños dibujan toda clase de cosas, pero la idea está en que lo que ellos dibujan es el concepto o la imagen que tienen de su padre. Algunos dibujos muestran a superhéroes. ¿Cuántos papás han salido en la tarjeta como Superman, por ejemplo? ¿Ok? Y es porque esa es la imagen que ese niño ve. En papá encuentra un héroe, un hombre invencible, un hombre infalible algunas veces. De hecho, yo podía decir que yo pensaba que mi papá era infalible en mis primeros años de vida. Este señor estaba por encima del error. Es la imagen que tenía. Lo interesante es que aun cuando nosotros tengamos imágenes o conceptos imperfectos de estas personas que admiramos, el texto de hoy quiere que veamos una imagen de Cristo que no es imperfecta, que no es potencial, sino que es real. Se nos quiere revelar una imagen que en lo que he estudiado de la Biblia, hermano, no he visto en ningún otro libro de las Escrituras. No está en los evangelios, no está en las epístolas, sino que está aquí. Una imagen de Cristo diferente. Y mi exhortación esta mañana es que nos podamos hacer la pregunta, no para que lo dibujen, sino para que en su mente piense qué viene cuando escucha o piensa Cristo Jesús. ¿Qué pensamientos llenan su corazón? ¿Qué pensamientos llenan su mente cuando piensa Cristo Jesús? Y probablemente nos daremos cuenta que tenemos una imagen particular y puede ser que no tengamos una imagen completa de quién es Él. Y creo que Juan quiere transmitir eso a la iglesia hoy. Nuestra premisa o planteamiento inicial es que en la primera visión que ve Juan, él observa a Cristo como Rey vencedor y su relación con la iglesia, con su iglesia, como su Señor y como su mediador. Eso es lo que se nos transmite aquí. La imagen de Cristo en relación con su iglesia, como Señor y mediador de la misma. Y esta visión, mis amados hermanos, nos va a dar el tono para el resto de las visiones que vamos a ver en Apocalipsis, que de hecho también son 7. Y hay 3 cosas que vamos a observar con la ayuda de Dios en el pasaje que leímos.
es importante que analicemos las circunstancias en las que Juan ve la visión. En segundo lugar, que observemos el objeto de la visión. Y en tercer lugar, el propósito de la visión. Y mi intención es que la visión de Juan, por su palabra, sea la misma para nosotros hoy y que podamos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Porque quiero que sepa, hermano, la imagen o la visión o la contemplación que usted tenga de Cristo define cómo usted vive todos los días de su vida. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Pero no nos adelantemos. Vayamos primeramente a las circunstancias de la visión. Las circunstancias de la visión. Y veremos, mis amados hermanos, que en esta porción de la carta, gracias hermano, tuvimos el prólogo, tuvimos el saludo por parte de las tres personas de la Trinidad a la iglesia. Ahora Juan nos está diciendo cuáles fueron las circunstancias en las que vio lo que vio. ¿Cuáles son las circunstancias en las que sintió o recibió, no sintió, recibió la instrucción de compartir con la iglesia lo que había visto y oído? Y eso lo vemos a partir del versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice la primera parte del versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiero que lleguemos hasta ahí para iniciar, hermano, porque nos parece súper relevante lo que vemos hasta aquí. Porque hemos visto hasta aquí que Juan es bien humilde cuando se expresa de sí mismo. Vimos la semana pasada que él solamente se identifica como Juan en el saludo, y todo el mundo tenía que saber quién era Juan. Todo el mundo sabía, de hecho, en esa región de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, quién era Juan. Y en esta ocasión, a partir del versículo 10, cuando se nos explica la circunstancia de la visión, Juan mantiene el mismo patrón. No observamos a Juan decir de nuevo, yo soy el apóstol Juan que yo hice y deshice, sino que Juan ahora procura mostrarse en unión con los lectores de la carta. Se muestra como alguien que tiene algo en común con los que están leyendo la carta. Los hermanos en la iglesia, las 7 iglesias, y por extensión, mis amados hermanos, con usted y conmigo. Al leer esta carta, piense, Juan se está identificando con usted también. Él está estableciendo un vínculo personal y, si me permite añadir, inclusive íntimo con usted y conmigo, en una comunidad que no se vive como en ningún otro lugar. Se dice, yo Juan, su hermano, y no solamente su hermano, su compañero. Pausa ahí, ¿ok? Su hermano y su compañero. Se distingue aquí inmediatamente, mis amados hermanos, que no hay una distinción de superioridad. No hay una élite por un lado y una canalla, como decimos nosotros por acá, del otro lado. No hay un cristiano A, no hay un cristiano B. Hermanos y compañeros todos. Es la primera distinción que observamos aquí. Yo soy uno de ustedes, dice Juan. Yo y todos los apóstoles somos hermanos suyos, solamente en virtud de la unidad que tenemos en Cristo. Es lo primero que hay que destacar aquí, mis amados hermanos, porque vamos a ver que la vida cristiana
no fue diseñada para ser vivida en solitario. Fue diseñada para ser vivida en compañerismo, que es lo que se nos muestra aquí. Esta hermandad y esta unidad que tenemos en virtud de la obra de Cristo se evidencian en tres áreas particulares, si lo vieron ahí: compañerismo en la tribulación, compañerismo en el reino y compañerismo en la paciencia de Cristo. Y quiero que sepan, hermanos, que todas estas áreas están entretejidas entre sí, y mi intención es que podamos ver que no hay una sin la otra. Todo esto es parte de la comunión que tenemos en Cristo. Por ejemplo, somos compañeros en la tribulación, ¿ok? Juan no solamente dice soy su hermano, sino su compañero en la tribulación. Eso es lo que implica cuando nos decimos hermano, hermana. Somos compañeros en la tribulación. Piense por un momento, mis amados hermanos, si tuviera algunas cosas en su mano sueltas y las aprieta fuerte, como tratando de que se fusionaran esas cosas que está apretando. De ahí es donde sale la palabra tribulación. La idea que se traduce o que se busca transmitir aquí es una presión fuerte ejercida sobre algo con la intención o como resultado produciendo aflicción, produciendo angustia que resulta de la presión. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Juan, los apóstoles, usted y yo somos compañeros en la tribulación, en la presión, en la aflicción, lo cual se aprecia, mis amados hermanos, en dos niveles. Y creo que es importante entender el primer nivel para poder entonces atender el segundo. ¿Cuál es el primer nivel? Es la tribulación que acompaña un mundo caído. La razón por la cual usted y yo tenemos que lidiar con enfermedad, muerte a nivel personal, inclusive engaño, traición. Todo ser humano experimenta algo de lo que yo acabo de mencionar, sea creyente o no sea creyente. Eso sucede tanto en el mundo como fuera del mundo, digámoslo así. Sin embargo, mis amados hermanos, la tribulación a la que Juan se refiere aquí es aquella que está particularmente ligada con nuestra unión con Cristo, la cual se añade o se suma a todo lo que acabo de mencionar anteriormente. A esa tribulación, a ese sufrimiento que viene ligado por vivir para Dios. Porque la Biblia enseña, aunque no nos guste, y aunque el Evangelio y la prosperidad nos ha hecho pensar otra cosa, que vivir por y para Dios implica aflicción, implica sufrimiento. Puedo pensar inclusive que mientras Juan escribía esto, tenía en mente las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y les recuerda a sus discípulos, en el mundo hallaréis gloria, dice ahí. En el mundo hallaréis bienaventuranza y bendición y prosperidad. ¿Eso es lo que dice ahí, mis amados hermanos? No. Dice que en el mundo hallaremos aflicción. Y gracias a Dios ese pasaje no termina ahí, porque el Señor Jesucristo dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa frase que yo acabo de decir, mis amados hermanos, transforma el concepto de aflicción, transforma el concepto de sufrimiento, que es el mensaje del libro de Apocalipsis. Recuerden, hermanos, dijimos en la introducción que el libro de Apocalipsis busca traer o revelar cosas que iban a ser relevantes a las circunstancias que vivió la iglesia del primer siglo.
Y una de las cosas que vivió la iglesia del primer siglo que era relevante era la aflicción. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos, mis amados hermanos? Que amoldados al concepto mundano, muchos de nosotros tenemos un concepto negativo de la aflicción. Ahora, no me malinterprete, hermanos. La Biblia no nos llama a ser masoquistas. La Biblia no nos pide flagelarnos, autoflagelarnos o torturarnos. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia nos está diciendo con este simple mensaje de que somos compañeros en la aflicción, de que tenemos que ver que hay una bendición en la aflicción, en la unión que tenemos con Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Para el creyente, cuando se da la aflicción, cumple con propósitos santificadores. ¿Cuáles son esos propósitos santificadores? Hacernos más conforme a la imagen de Cristo. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Y el Apocalipsis, entendiendo esto, nos va a permitir verle a un mayor sentido. ¿Ok? No importa cuál sea la aflicción que tengamos hoy, sepa que Dios lo está usando con propósitos divinos. Esa es la única razón por la cual los creyentes verdaderamente podemos recitar Romanos 8:28, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Porque hay propósito en lo que sea que estemos viviendo. Y si aprendemos a ver lo que Dios nos quiere mostrar en nuestras circunstancias, tendremos una mejor perspectiva de la vida y un mayor conocimiento y amor por la gloria de Cristo. Ahora, si se dan cuenta, ser compañeros en la aflicción o en la tribulación implica también necesariamente que somos compañeros en el reino, que somos copartícipes del reino. Las marcas y la evidencia de la tribulación por Cristo y su evangelio son evidencia de que somos ciudadanos del cielo. Aquí somos despreciados, aquí somos incomprendidos, aquí somos maltratados, pero todo lo contrario en el reino, ¿cierto? En el reino somos amados, en el reino somos apreciados, en el reino somos comprendidos. En el reino somos apapachados, pudiéramos inclusive decirlo así. Y el reino, mis amados hermanos, tiene dos aristas. Ya lo hemos estudiado, ¿cierto? El reino de los cielos irrumpe en la historia con la llegada de nuestro Señor Jesucristo en el primer advenimiento. Y el Señor comienza su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras el reino de los cielos está cerca, sigue habiendo aflicción en el mundo. Ese es el presente. Pero nos encaminamos a la consumación del reino, que por ahí va ligado a lo de Alfa y Omega, donde entendemos que entonces la realidad será totalmente diferente, porque ya no habrá más aflicción. Pero es importante entender esto, porque si no nos enredamos. Permítame poner un ejemplo. Vi un meme hace poco. Saben que ahora casi todo el mundo habla por meme. Vi un meme hace poco de una persona viendo como una pantalla de cine, pero en una mirada de consternación, como en una mirada de incredulidad. Y el dicho o el escrito que tiene el meme es el siguiente: yo viendo cómo las modelos de OnlyFans y los narcotraficantes se hacen millonarios viviendo así, y yo acá tratando de ser ciudadano modelo, comiéndome un cable. Ahora, eso es normal desde el punto de vista secular. Sin embargo, lo que me llamó la atención del meme fueron las respuestas de quienes decían ser creyentes, que se encontraban diciendo: mira cómo me va a mí, que yo digo que soy de Cristo, y mira cómo le va a esta gente que dice ser del diablo.
Yo no veo los beneficios de ser copartícipe de la tribulación, ni ser copartícipe del reino. Parece que el beneficio está del otro lado. Y muchas personas reaccionan así porque no entienden el reino. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Le tuvo que decir a Pilato. Y a veces tenemos que recordar nosotros que el reino no es de este mundo. Acompáñenme al Salmo 37, versículo del 1 al 4. Esta es la advertencia que da el salmista a las personas que se sienten así, porque no entendemos el propósito del sufrimiento y la aflicción en nuestras vidas. Dice el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de quién es, de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen, ¿qué cosa? Iniquidad. El mismo ejemplo que acabo de poner del meme. Porque, número 2, como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Por el contrario, ¿dónde tiene que estar nuestra mente? Una perspectiva diferente, ¿cierto? Confía en el proceso, confía en Jehová y haz el bien. Y note la promesa del pacto: habitarás en la tierra y te apacentarás de la iniquidad, de la verdad. Y miren lo que dice el versículo 4: deleítate a sí mismo en quién, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiero ser honesto, hermanos, cuando nos encontramos muchas veces dudando y vemos estas situaciones que el impío prospera y el malvado le va bien, nosotros nos sentimos mal porque no hemos encontrado deleite en Jehová. No hemos encontrado deleite en las cosas del reino y estamos persiguiendo lo que los malvados persiguen. Pero note que lo que diferencia el bienestar no es qué tienes, sino a quién tienes. El deleite es en Jehová, y note, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y adivinen qué, hermano, no va a ser plata, porque no se refiere a plata aquí tampoco, hermano. Pero es algo mejor que eso. Primeramente, el deleite en Jehová ya debe ser mayor tesoro, porque Él es el mayor bien. No hay nada superior a eso, hermano. Yo no puedo decirle algo mejor que eso. Si usted no considera que Dios es su mayor bien, usted va a encontrar su mayor bien en precisamente lo que dice la modelo de OnlyFans y lo que dicen los narcos, porque para usted su mayor bien probablemente sea dinero, fama, fortuna, la vida de la taquilla y toda la cosa. Pero el que encontró a Dios, lo vimos en la parábola del reino, ¿cierto? Encontró el mayor tesoro. Y ¿saben qué, hermano? El Señor no es tacaño. Dice la Escritura que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones en Cristo cuando entendemos el reino. Y sí, puede ser que el Señor le conceda dinero o puede que no. El punto, vuelvo y recalco, es en quién estoy. ¿Con quién soy copartícipe? En el reino de Dios no hay nadie carente. Somos ciudadanos de un reino, mis amados hermanos, uno que es superior a cualquier reino del mundo, un reino que es victorioso porque Cristo ya venció. Y no solamente somos copartícipes del reino, sino somos copartícipes de la paciencia de Cristo. Y pudiéramos inclusive utilizar ese término y usar la palabra perseverancia, o utilizar la palabra, ¿cuál sería? Una resistencia que es paciente, inclusive pudiéramos mencionar. Tiene en consideración una capacidad, mis amados hermanos, de mantenerse en pie bajo circunstancias que son difíciles, pero no en resignación. No en resignación, mis amados hermanos, sino activamente caminando hacia un propósito. No es lo mismo, ni se escribe igual. Nuestra unidad con Cristo, mis amados hermanos, nos hace copartícipes de la misma perseverancia de nuestro Señor Jesucristo, la cual observamos en nuestras diversas pruebas, en diferentes sufrimientos, inclusive en el de la muerte. Por ejemplo,
Hebreos 12, versículos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el alfa y omega, o el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Ven que no es algo resignatorio ni pasivo, sino que hay una meta. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos dice el autor de Hebreos al mismo tiempo, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ven la premisa? De ahí sale la paciencia. Es por eso que el apóstol Pablo ora por la iglesia de Tesalónica. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y es en este contexto, mis amados hermanos, me he tomado este tiempo para que entendamos que en medio de esas circunstancias es que Juan recibe la visión. Es ante esa incertidumbre de lo que estoy viviendo o sufriendo, es que Juan recibe la visión, mejor dicho. Él estaba en la isla de Patmos, nos comenta, y usted y yo sabemos que él no estaba de vacaciones ahí, ¿cierto? Él no estaba paseando, viendo los volcanes, porque ahí no crece casi nada tampoco. Él estaba allí precisamente haciendo valer su palabra de compañero en la tribulación, en el sufrimiento del reino y la paciencia de Cristo. En una isla pequeña, 16 kilómetros de largo nada más y 9 de ancho. Ahí recibe la visión. Él era testigo de estas cosas. Él no estaba hablando como algunos de nosotros a veces decimos, no, yo hago y yo hago y yo hago. Juan estaba viviendo precisamente lo que estaba viviendo el resto de la congregación. El resto de las congregaciones. Juan también nos dice cuándo se da la visión. Y la primera parte del versículo 10 nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, sé que algunos teólogos ven aquí que Juan fue trasladado al día del juicio final. Sin embargo, mis amados hermanos, me encuentro en desacuerdo. Considero que aquí se nos está mostrando que Juan estaba en una actitud contemplativa en el primer día de la semana, que Juan estaba probablemente, nada más que donde sea que lo tenían allá en Patmos, como usted y como yo, en contemplación, en meditación, en adoración a Dios. Ya para estas alturas los primeros creyentes estaban adorando el primer día de la semana. Y creemos que es en estas circunstancias, en este contexto, que Juan recibe la visión. Probablemente Juan estaba orando por la iglesia, todas estas iglesias que ayudó a establecer y a discipular, meditando en su sufrimiento, porque él estaba viviendo el sufrimiento precisamente. El Imperio Romano decía, este señor es muy peligroso, no está revolucionando a la gente, los jóvenes ya no quieren alabar a César y no quieren hacer más nada, vamos a deshacernos de él al destierro. Pero él estaba con su mirada puesta en el Señor, él estaba en adoración, estaba en el Espíritu del Señor. Y esto de estar en el Espíritu del Señor nos indica de que el Espíritu Santo obró de tal manera como hizo con los profetas, como hizo con los apóstoles, para dar revelación autoritativa, inspirada, de divino cumplimiento. Esa es otra de las razones por la cual no creemos en los apóstoles modernos, por ese aspecto autoritativo. ¿Ok? Mis amados hermanos, una visión, que es lo que dijimos que caracteriza este libro también, es una revelación de la palabra y la voluntad de Dios al hombre, dada por el Espíritu Santo. Juan no estaba soñando, Juan no estaba dormido,
sino que estaba despierto y su sentido activado y fue trasladado a una situación donde pudo ver el mundo creado, el universo creado desde la perspectiva divina, desde los ojos de Dios. Eso es lo que estaba viendo Juan. Y como ya les mencioné, las circunstancias de la visión nos van a permitir entender mejor lo que Juan ve aquí. Ahora, veamos cuál es el objeto de la visión. Nos vamos a dar cuenta que la visión no estaba restringida al sentido de la vista, sino que el resto de los sentidos están activados, como mencioné. Especialmente la audición. Los sonidos descritos también son importantes en la revelación y espero que podamos ver su significado. Miren lo que dice el resto del versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una gran voz, un sonido estridente como de trompeta. Puede que nuestra mente en este momento nos esté devolviendo al estudio de Éxodo, ¿cierto? Cuando estábamos viendo cómo cuando el Señor convoca al pueblo en el monte Sinaí, lo que se escucha es un sonido fuerte de bocina o fuerte de trompeta, indicando que al escucharlo había que responder. La trompeta en el Antiguo Testamento también era señal o símbolo de un mensaje que se estaba por dar, el cual había que escuchar, el cual había que responder, al cual había que estar alerta. Cierto sonido de trompeta significa vamos para la guerra. Cierto sonido de trompeta significa tenemos que reunirnos. De modo que este sonido que él escuchó tenía carácter divino y también estaba anunciando algo importante. Eso fue lo que Juan oyó. ¿Qué fue lo que Juan escuchó? La frase que hemos escuchado desde la semana pasada, repetida, y que vamos a seguir escuchando porque es importante. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La vimos en el versículo 8 la semana pasada. Es importante, la frase quiere decir en otras palabras: yo soy Dios. Yo soy el principio de todo. Yo soy la consumación de todo. Él es la primera causa de todas las cosas. Él es la consumación de todas las cosas. Él es inevitable. ¿Saben por qué estoy usando la palabra inevitable, no? Y una película de superhéroes. El villano se llama Thanos. El villano dice: yo soy inevitable. Y ese villano inevitable fue eliminado por un simple mortal. ¿Qué voy con esto, hermanos? Dios es lo único que es verdaderamente inevitable. Él es el todo, en todo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. No podemos evitar al yo soy, al alfa y al omega. No, pero yo soy ateo. Usted no puede tapar el sol con un dedo. No, pero yo soy agnóstico. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Él es inevitable. El Dios trino, el único Dios verdadero, es inevitable. Y mis amados hermanos, si la semana pasada no lo vimos, ruego al Señor que lo veamos hoy. El yo soy del que se refiere la Escritura no es meramente un concepto abstracto e impersonal, sino una existencia real, personal, y por ende que Él sea el alfa y la omega tiene implicaciones para todo aquel que escucha esto. Y en virtud de esa implicación Él da instrucciones autoritativas. Escribe todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias en Asia.
Y se nos describe por primera vez el nombre de las iglesias, ¿cierto? Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima semana iremos viéndola una por uno, iremos viendo su contexto y sus circunstancias. Pero recuerden, hermanos, el punto es que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia a lo largo y ancho del globo terráqueo, en todas las épocas, en todo momento y en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el Señor Jesucristo exaltado, el Señor Jesucristo en su gloria, desea ser visto por su iglesia como lo que es, Señor de ella e intercesor de ella. Es Cristo el que quiere que la iglesia lo vea como Él es. Por eso le dice a Juan, escribe y mándalo. Y note, el Señor se le pudo aparecer a toda la iglesia por separado, ¿cierto? Pero Él quiere que lo conozcamos por lo que se revela de manera escrita. Y eso es importante porque lo vamos a ver en un momento. Ahora, es probable que a estas alturas ya Juan tuviera algún indicio de que esta voz me suena, pero no me suena, suena más fuerte de lo que yo la había escuchado. Pero aún cuando se voltea y ve lo que es, entonces se da cuenta de que hay una sorpresa mayúscula. No anticipaba lo que estaba viendo. Miren lo que dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, 3 en medio, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, hermanos, ¿qué imagen vemos aquí, cierto? Juan nos está revelando la identidad de quien habla. Ahora, probablemente usted se esté preguntando, ¿por qué el hermano Eugene dicen que están hablando de Jesucristo si ahí no se dice Jesucristo por ningún lado? Vamos a darnos cuenta que la descripción que vemos allí, todas aplican a la segunda persona de la Trinidad. Y note más, primero se nos dice el entorno, no se pase del entorno, porque antes de decirnos a quién vio, nos dice dónde o el entorno de lo que vio. 7 candeleros de oro, y en medio de ellos estaba esta figura. Ya sabemos, hermanos, que el versículo 20 nos dice que esos 7 candeleros son representativos de las 7 iglesias, y vamos a ver más sobre eso en un momento. Sin embargo, el versículo 13 nos dice que Él ve a alguien que está en medio de las iglesias, alguien que tiene acceso a ellas, alguien que tiene acceso autoritativo en ellas, alguien que tiene algo que decir en medio de esas iglesias. Y vamos a ver la identidad. Lo primero que nos dice es que es uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De dónde salió ese concepto? Bueno, es que esa visión que vio Juan no fue el primero en verla. Esa visión la vio Ezequiel, puede buscarlo en el capítulo 1. Esa visión la dio Daniel, puede buscar Daniel. Piénselo por un momento, hermano. ¿Cuánto tiempo había entre Daniel y Juan? ¿Cuánto tiempo habría entre Ezequiel y Juan? ¿Cuánto tiempo habría entre estas personas que no se conocían, no se hablaron nunca? Todos vieron al Eterno. Se les reveló. Versículo 13 de Daniel capítulo 7. Nota la descripción. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía ¿quién? Uno como hijo de hombre, que vino
hasta el anciano de días le hicieron acercarse delante de él. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento la distinción. Está el anciano de días y está el Hijo del Hombre. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Su dominio era un dominio temporal? No, eterno, que nunca pasará y su reino no será destruido. Daniel, Ezequiel, Juan, ven una figura de un hombre, es una figura humana a la cual Dios le exalta con dominio, gloria, reino eterno. Y hermano, todo esto bajo el contexto del primer sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Los 4 reinos y la irrupción del reino de Dios en medio de uno de estos reinos. Razón por la cual el pueblo de Dios entendió que esta figura del Hijo del Hombre era el Rey Mesías prometido del linaje de David, que establecería el reino de Dios para siempre. Esta era la figura que se estaba viendo. ¿Saben qué más? Jesús mismo se atribuye y dice: yo soy el Hijo del Hombre. Él lo dijo de birria en los evangelios. Usted va a escuchar por lo menos 80 veces. El Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús está atribuyendo el Hijo del Hombre. ¿Okay? Algunas personas dicen: no, esa es una referencia a su naturaleza humana. No, digo más que eso. Es referencia a su vocación mesiánica. El Mesías prometido que vino a salvar al mundo. ¿Dónde lo vemos? Su vestimenta. Porque el énfasis es su persona y obra, mis amados hermanos. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Y alcé mis ojos, dice Daniel, y miré, y aquí vi un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿No se parece a la descripción de lo que vemos por Juan? Versículo 6. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía de relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. ¿No se parece a lo que vio Juan? Sí. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? La vestimenta también nos habla de la identidad de esa vestimenta blanca, reluciente, habla de la majestad de Dios, habla de la majestad de la gloria, blanco de arriba abajo, oro de arriba abajo. Sin embargo, hay algo aún mayor, porque nos va a recordar hace un par de semanas atrás cuando estábamos en el Éxodo, mis amados hermanos. Porque el Rey vencedor no solamente está en funciones de gobernanza, sino que está en funciones sacerdotales. El traje del sumo sacerdote era largo hasta los tobillos, cinturón de oro igualmente, mis amados hermanos. Y note la imagen que se nos pone. Él está en medio de 7 candeleros. ¿Se acuerdan cuando el hermano Carlos nos dio el estudio del candelabro en el tabernáculo? ¿Quiénes atendían el candelero? El sumo sacerdote. ¿Y cuál era la misión del sumo sacerdote? Mantener encendido esa lámpara para que alumbre día y noche. Cristo está en medio de su iglesia, manteniendo la luz para que la iglesia proclame la luz de Cristo en todo momento mediante el poder del Espíritu Santo. La figura que vemos aquí. Sumo sacerdote que intercede por aquellos que son salvos por él y que tiene o permite comunión con Dios. Se nos dice de su cabeza y de sus cabellos, ¿cierto? Y voy a pedirle que vayamos a Daniel de nuevo, porque aquí vemos algo interesante. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, note la descripción, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Y si se dan cuenta, la descripción del anciano de días es similar aquí con Juan. Juan no hace distinción entre el anciano de días y el hijo del hombre. Para Juan, el hijo del hombre es el anciano de días. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? Simple y sencillamente, aun cuando hay una distinción en la persona de la Trinidad, Él es igual en sustancia y las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Los tres son eternos, los tres son santos. Esa es la premisa, porque esa es la alegoría del anciano de días, que es eterno. Por eso el pelo blanco, por eso blanco como la nieve, blanco como la lana. Al mismo tiempo vimos que el color blanco también significa pureza, santidad. De modo que somos recordados que el Eterno anda en medio de su iglesia en santidad y pureza. No solamente se nos dice hasta allí, también se nos dice sus ojos y sus pies. Interesante, ¿cierto? Hay ahora memes donde sale gente con los ojos rojos y la gente dice, ¡ah! Pero aquí vemos una imagen de ojos que son rojos como fuego. Y se nos habla de pies que son como el bronce bruñido. ¿Qué significa eso, hermano Eugene? ¿Cuál es el punto de eso? Bueno, mis amados hermanos, lo primero es que esta última porción, 14, 15 y 16, nos describe a Jesucristo como juez justo. Piénselo bien, ojos que lo escudriñan todo. Nada que está oculto para Él. Y quiero que sepan, hermano, ese es el punto aquí. Nada está oculto para Él, ni en la iglesia, ni en ningún otro lado del mundo. Lo ve todo, lo juzga todo, lo escudriña todo. Ese bronce bruñido, mi amado hermano, también nos habla de pureza, porque eso se tiene que pasar por fuego para que esté pulido, para que esté brillante. Pero al mismo tiempo es una aleación que se utilizaba para el combate y la guerra. El Rey de Gloria está presto para juzgar. Y note también que se nos describe que su voz no era como la de un ruiseñor, sino como el estruendo de muchas aguas. En juicio, por ejemplo, Miqueas capítulo 6, versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio, note lo que dice ahí, temer su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Quién? Jehová, la voz que clama. Un texto más, Salmo 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que ¿qué cosa, hermanos? Que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y lo vemos porque se nos describe con una espada saliendo de su boca, en referencia a palabras autoritativas, palabras eficaces. Hebreos 4:12 nos lo recuerda, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es muerta, porque la palabra de Dios es tinta. No, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no te discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren esa imagen, mis amados hermanos. Pero permítanme avanzar, que se me acaba el tiempo. No tenía las manos vacías el Hijo del Hombre, sino que sostenía 7 estrellas
en su mano derecha. Ya hemos estudiado, hermano, la mano derecha es mano de poder, por ende, autoridad. Sostiene 7 estrellas. Versículo 20 nos dice que esas 7 estrellas representan a los ángeles de las iglesias. Y aquí hay debate. Algunas personas consideran que las iglesias tienen ángeles de la guarda. Algunas iglesias consideran que hay un ángel asignado para una iglesia en particular. Yo me encuentro entre los que consideramos que se está refiriendo a aquel que Dios puso como mensajero para esa iglesia. Porque el mensaje no se le estaba dando a los ángeles que estaban volando por ahí, sino que los ángeles estaban dando el mensaje o ayudando a Juan a entender el mensaje. Y creemos que se refiere a los líderes de la iglesia, los cuales también están en la mano de Dios. Dios gobierna y sostiene a sus mensajeros o ministros igualmente. Ahora, hermanos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué me he tomado el tiempo para explicarlo? Porque queremos ver lo mismo que está viendo Juan. Escuchen lo que dice Andrew Fowler, pastor bautista, siglo XIX. Juan vio al Señor Jesucristo, quien concerniente a su naturaleza humana vivió y murió en la tierra, pero concerniente a su persona divina, es el primero y el último, de pie como el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, en medio de sus iglesias, vestido con gloria inefable. Eso fue lo que vio Juan. Mis amados hermanos, esta imagen que vemos del Señor aquí no coincide con la imagen que nosotros vemos en los cuadros de algunas de nuestras residencias, de los que la tienen. Las que son comunes en nuestro continente. Esa no es la imagen. Aquí no vemos a un señor blanco con blower, con una mirada tierna, particularmente. Esa no es la imagen que veo yo. Por ende, quiero citarle, hermano, en mi estudio vi que el puritano John Owen meditaba en lo siguiente: Juan, quien en algún momento abrazó al Señor, se recostó de su hombro, lo escuchó hablar, no como el que sale en Chosen jugando, no sé qué, que sale jugando en esa serie. Juan, que abrazó al Señor, cuando lo vio en todo su esplendor y en toda su gloria exaltado, cayó como muerto. Cayó como muerto. Aun cuando le parecía familiar. Y mis amados hermanos, es importante que podamos reconocer que nuestra victoria como creyentes consiste en conocer al Cristo completo. Porque muchas veces nuestra teología le gusta al Cristo bonachón. Nos gusta escuchar del Cristo que escucha mi oración y me bendice y me abraza y me besa, como ponen en algunas canciones, y todo lo demás, lo cual está bien, no me malinterprete, hermano, pero ese no es el Cristo completo. ¿Saben cuál es el Cristo que le teme Satanás? Al que tiene ojos como fuego y pies bruñidos, de bronce bruñido. El que tiene voz estruendosa. A Dios hay que temerle también. Esa es la paradoja, ¿cierto? Pero la diferencia está que aquellos que le tememos en el amor que Él nos concede, en la reverencia que fluye de conocerlo a Él, entendiendo que mi temor no es de condenación, sino que mi temor es de consuelo, porque Él, ese que acabamos de escribir, está por mí. Esa es la diferencia, hermanos. Y le hago la pregunta: ¿nosotros creemos un Dios así? ¿O nuestro Dios es pusilánime? ¿Cuál es el Dios que sirvo? ¿Sabe por qué les digo esto, mis amados hermanos? Juan no quiere darnos aquí una descripción física
de Cristo. Esto no es para que lo dibujen. La idea no es que lo dibujemos. Y fíjense en algo, hermano. ¿En qué carta de los evangelios se nos describe a Jesús? ¿En qué carta se nos describe? ¿Por qué ninguno de los discípulos dijo, bueno, él era fulo, tenía los ojos azules, tenía pelo lacio? ¿Por qué ninguno de los discípulos lo hizo? Porque ese no era el punto. Dios quiere que le conozcamos por quien Él es, no por a qué se parece. Él quiere que lo conozca como es el primero, el último, el alfa, el omega, el juez de todas las cosas, y que nadie se puede oponer a Él. Es el único Dios que le puede dar ánimo a una iglesia en sufrimiento. Esa es la premisa que se nos quiere transmitir aquí, mis amados hermanos. Por eso dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero note la diferencia. Cayó como muerto alejado de él, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor preocupación? El Señor pone la mano sobre su iglesia y le dice, no temas, yo soy. Yo soy. Y si Él es, mis amados hermanos, no hay nada que temer. O no debería haber nada que temer. A menos que mi Salvador sea pusilánime. Si mi Salvador es pusilánime, entonces hay mucho que temer. Hermano, usted ve la descripción del Señor en versículo 19, capítulo 19. Viene en su caballo, igualmente vestido, lo mismo con los ojos, en el muslo, el tatuaje fiel y verdadero. Hermanos, ese es nuestro Dios. Nada ni nadie se le puede oponer, ni Satanás con todos sus demonios, que ese es el punto del Apocalipsis. Mire lo que sigue diciendo, el primero, el último, el que vivo y estuve muerto. Todo esto es referente a su obra, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y hay que poner la añadidura ahí, amén, por las implicaciones que eso tiene para mí. Y note, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Le tememos a la muerte también, hermano. Habemos cristianos que le tememos a la muerte también. Y el primero y el último te dice, ¿a quién le temes? Yo tengo la llave de la muerte y el Hades. O sea que Él no solamente tiene la llave de quién vive y quién muere, sino Él tiene la llave de su estado final. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos de resucitar para gloria eterna con Él. ¿A qué le temes? Ese es el mensaje para las iglesias. Ese es un mensaje de consuelo. La mano derecha sobre Él era el consuelo de Cristo, y las palabras que revelan su carácter eran consuelo para la iglesia también. Cuando un cristiano escuchaba la palabra del Señor diciendo, yo soy el alfa de la omega, el principio y el fin, el que vivo, aunque estuve muerto, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. El cristiano pensaba, ¿quién me puede hacer algo a mí? ¿Quién puede estar en mi contra si Dios está conmigo? Esa es la premisa allí, mis amados hermanos. Ahora, me acerco al final, hermanos. Estas referencias son importantes para usted y para mí. ¿Por qué? Fíjese, no se pase este detalle. Para el anuncio de cada una de las iglesias, hay una parte de este mensaje del versículo 17 y 18 que se le va revelando a cada una.
Y eso es relevante para ti, para mí hoy. Por ejemplo, Apocalipsis 2:1, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Note, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, que el mensaje a Éfeso tenía que ver mucho con ese atributo consolador que revela el Señor. Hay más, mire lo que dice la iglesia de Esmirna, 2:8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, que dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. De modo que estas palabras que vemos en el versículo 17 y 18, hermanos, deben estar guardadas en nuestro corazón, porque son las que nos van a sostener en nuestro testimonio, no solamente como individuos, sino como iglesia local. Finalmente, hermanos, déjenme decir el propósito de la visión que observamos en los versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Se nos revela, de nuevo, hermanos, el propósito de Dios no es ocultarnos nada, sino mostrarnos. Él es el Dios que se deleita en revelar los misterios. ¿Qué es lo que Juan vio? ¿Qué es lo que Juan está viendo? ¿Y qué es lo que Juan está por ver? Y permítame decirle, hermano, que lo que Juan ve, en términos generales, es toda la historia de la redención, desde la primera venida hasta la segunda venida, lo cual debe hacer de testimonio para la iglesia de Cristo. Dios quiere que su iglesia tenga un concepto completo de quién es Cristo. Que lo conozcamos como es. Que no tengamos una imagen parcial de Él, sino completa de Él, en la cual podemos depender. Una que nos sostenga en el sufrimiento mientras nos está santificando. Una imagen que nos dé esperanza en el momento cuando parece que todo está en contra. Él es el primero y el último. Me callo con lo siguiente, hermanos, porque usted me puede decir: pastor, ¿y cómo aplicamos eso? Permítame hacer una sugerencia. Primero, hermanos, usted y yo tenemos que reconocer que usted y yo nos pertenecemos los unos a los otros, que somos más de lo que pensamos que somos compañeros en la tribulación, el reino y en la perseverancia, la cual debe darnos, mis amados hermanos, nuevas perspectivas respecto al sufrimiento que lidiamos aquí en el mundo, mis amados hermanos, porque a través del sufrimiento nos estamos moldeando a la imagen de Cristo. A través del sufrimiento estamos aprendiendo obediencia, así como Cristo lo aprendió. A través del sufrimiento estamos aprendiendo el valor del perdón. A través del sufrimiento estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, si somos ciudadanos del reino. Y no necesitamos los unos a los otros para hacerlo, hermano. Solo no se puede. Solo es imposible. Miren, Romanos 5:3, para que veamos lo que estoy diciendo, hermano, y que no miento, y que probablemente yo no lo entienda perfectamente o que no lo haya podido aplicar perfectamente, pero es mi meta. Romanos capítulo 5:3 dice: y no solo esto, dice el apóstol, sino que también nos gloriamos en qué cosa, hermano. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia de la que estamos hablando aquí, mis amados hermanos. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Primera de Pedro 4:12. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido
Porque a veces caemos en circunstancias y nos quedamos como que, ¿cómo es posible que esto sucediera? Ahora, justo en este momento, el apóstol dice, ¿por qué te estás sorprendiendo? ¿Por qué te estás sorprendiendo? Como si algo raro estuviera pasando. 13, esto es lo que deberías estar haciendo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros no asociamos sufrimiento con gloria, nosotros no asociamos sufrimiento con alegría, pero Dios nos está diciendo, sí la hay. El pastor John Piper decía, no desperdicie tu prueba, no desperdicie tu enfermedad, porque es una oportunidad de gozarte y gloriarte en el Señor, porque de esa prueba, de esa circunstancia, vas a salir conociendo más a Dios, vas a salir más conforme a la imagen de su Hijo. Por eso dice, si sois vituperados, note, por el nombre de Cristo, ojo, porque eso después de que, por cualquier otra cosa que yo hago, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si me maltratan por amar a Cristo, soy bienaventurado. Si me menosprecian y me tratan como basura por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Esa es la razón por la que eres bienaventurado. Porque el mundo ama lo suyo y aborrece lo que no es de él. Por eso dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Sabe usted, hermano, que ese sufrimiento trae gloria a Dios también? Por eso dice el versículo 15, así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Por qué debemos padecer, hermano? Por Cristo. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y mis amados hermanos, eso que acabo de mencionar solamente es posible si tenemos la visión correcta y completa de quién es Cristo. Y esa visión completa está determinada por su palabra, la Sagrada Escritura, porque ahí se nos refleja. Sí, usted tiene al Dios que es capaz de entender nuestra condición, al Dios que tiene un corazón manso y humilde, pero nunca se le olvide que usted tiene al Dios que es el primero y el último, el alfa y la omega, el que sostiene todo el universo. Él es el autor de tu vida, el consumador de tu vida. Él es el autor de tu fe y el consumador de tu fe. Él es el autor de tu gracia, Él es el autor de tu muerte inclusive. Porque Él la determinó. Porque Él es. Y Él es el consumador de todas estas cosas. Él es el consumador de tu salvación. Así es como yo sé que si Él dijo, yo soy por vosotros, nada me puede sacar de la mano de Dios. Porque aquella obra que Él comenzó, Él no la deja al garete. Él la va a terminar. Alfa y Omega. Y si entendemos eso, mis amados hermanos, la visión que usted y yo tengamos de Cristo nos sostendrá en nuestro caminar. Si mi Cristo es pusilánime, yo voy a ser pusilánime en la tentación. Si mi Cristo es pusilánime, yo voy a ser pusilánime en la prueba. Si mi Cristo es pusilánime, yo voy a ver al enemigo inclusive más poderoso que el que es. Pero si yo tengo la visión completa de Cristo, camino confiado, como el pueblo de Israel debía caminar, ¿cierto? Como el pueblo de Israel debía depender, porque ellos tenían y la veían, mis amados hermanos, la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Con todo y eso,
No confiaba. ¿Confía usted? La revelación, mis amados hermanos, para el pueblo de Cristo no es para temer. Más bien la revelación de Dios en Cristo es para más cercanía e inclusive protección. Dice el Salmo 63:8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La diestra de Dios para el rebelde es condenación, pero la diestra de Dios, del Todopoderoso, para mí es sostén en medio de mi dificultad. Para mí es refugio en medio de mi tribulación. Para mí es gozo en medio de mi tormenta. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Y lo último, hermanos, ya me callo. Como iglesia y como individuo, somos vistos por Dios. Estamos delante del que lo ve todo, el que lo sabe todo. Ese es el propósito de la carta, porque le dice a las iglesias, esta es la frase que vamos a oír desde el próximo domingo, yo conozco tus obras. La siguiente iglesia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Templo Bautista de Colón, Dios conoce nuestras obras. Dios sabe qué hay y qué no hay. Dios sabe qué nos falta y qué no nos falta. Dios sabe de qué nos hemos apartado y qué estamos tolerando que no debemos tolerar. Y hermanos, quiero recordarle, y me incluyo yo, que escuchemos la voz del primero y el último. Porque así como Él mantiene iluminadas las iglesias, Él es el que dice, arrepiéntete, o si no, apagaré tu candelabro. Eso da para analizar, hermanos. Y a veces decimos, ¿eso cómo se ve? Yo no sé. Yo he preguntado, por ejemplo, la historia de la iglesia que está por acá atrás. Y mi mente se imagina, allá había una iglesia, allá había gente reunida, ahora hay ruina. Nadie me ha contado la historia, de repente tendré que preguntar, pero tendría que saber, porque una iglesia que estaba allí, que construyó, que hizo lo que hizo, ya no está. Y si ya no está, ¿dónde están? ¿Se mudaron? Ojalá que sea que se mudaron. Pero no hay posibilidad también de que el Señor haya apagado el candelabro. Eso puede suceder, hermano. El candelabro se le apagó a muchas de las iglesias a las que estoy mencionando, hermano. A muchas. Y si somos vistos como congregación, hermano, no dude que también somos vistos en lo individual. Usted dirá, el pastor no me vio, el diácono no sabe qué estoy haciendo, pero esa es la menor de sus preocupaciones. Usted no ha entendido si su preocupación es si lo vi yo, si lo vi el hermano Ricardo, cualquier hermano. Su preocupación debe ser que el que lo ve todo, lo ve. Eso debe ser suficiente. Yo no necesito verlo, hermano. Yo tengo que estar consciente de que Él me ve a mí también. Por ende, nosotros como iglesia tenemos la misión de brillar con la luz de Cristo, quien es que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vivamos entonces confiando en Él. La luz que Él nos da es la luz que transmitimos al mundo, porque tendremos que rendir cuenta. Pero sépalo bien, Él también dice, ven a mí, ven a mí, arrepiéntete de tu pecado, vuelve a las primeras obras, le dice a la primera iglesia. Y el Señor es amplio para perdonar. Esa es la gloria del Evangelio, hermano. Que el Señor nos quiere perdonar y nos quiere restaurar. De modo, mis amados hermanos, me callo diciendo cuál es la imagen que tiene de Cristo. Ruego al Señor que tengamos la imagen completa. Él es el que vive y estuvo muerto y volvió a vivir. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y quien tiene la llave
de la muerte y del Hades. Ese es su Señor. El Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la imagen que Juan quiere que tengamos de ti. Gracias porque el enfoque de las Escrituras no es que busquemos características físicas, sino que conozcamos tu persona y tu obra y que podamos vivir en contemplación de la misma. Ayúdanos a recordar que nuestro Dios es fuerte, pero es misericordioso y amplio para perdonar. Y ayúdanos también, Señor, te rogamos, a poner nuestra confianza de manera continua, de manera incombustible en ti, que sabemos que ya venciste y que eres el vencedor. Ayúdanos a recordar que aun cuando nos encontremos en sufrimiento, que aprendamos a esperar en ti. Esa es nuestra oración y lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor, pidiendo tu auxilio y tu socorro, porque sin ti nada somos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.